Baruch Hashem, bienvenidos a todos. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Raíces de la Fe, todos ustedes acá, nuestros hermanos en casa y a todos los hermanos que nos miran por video. Esta es Raíces de la Fe, yo soy el pastor Gabriel Galán, que les da la cordial y bendecida bienvenida, porque eso es nuestro deseo, que hoy nos regocijemos, nos armonicemos, nos alegremos en presencia de nuestro Padre Celestial. Es para mí un gran privilegio compartir con ustedes y todavía un grande privilegio poder traer la palabra. Y bueno, sin mucho más que decir, nuevamente, si están por ahí en el vecindario, aquí en el área de Irving, Texas, por favor, dense una vuelta por Raíces de la Fe. Estamos al 1000 norte de la Beltline Road en Irving, en el segundo piso, Suite 202. Sirviendo al pueblo del Eterno y obviamente al Padre Celestial, Baruch Hashem. Vamos hacia adelante. En esta tarde de hoy hemos llegado a la porción, doble porción, Tazria y Metzorah. Tazria, dicen algunos, Tazria, Metzorah significa y concibió, o podría decirse lleva semilla, concibió semilla, está preñada con semilla, y después la siguiente porción es la aflicción o el afligido. Es una doble porción que toca en esta ocasión, en este año. Como subtítulo le hemos puesto pureza ritual y sanidad del reino. Vuelvo y repito, pureza ritual y sanidad del reino modela la restauración del mundo. La pureza ritual y sanidad del reino, hermano, no es un concepto demasiado religioso, ni tampoco como algunos tienden a pensar, que es un concepto demasiado extraño, o podríamos decirlo, podemos repetirlo, demasiado religioso. Porque muchas personas asocian lo ritual con algo negativo, por cierta razón. La pureza ritual es simplemente alcanzar un estatus espiritual de limpieza. Y se hace a manera de hacer un acto físico, como una limpieza con agua, un baño ritual de agua. Muchas personas no asocian el bautismo tradicional que conocemos, ¿verdad?, en el mesianismo o cristiandad, como algo ritual. Pues obviamente es algo ritual. El orar cada vez que inclinamos nuestras cabezas, ¿verdad?, ya sea para dar gracias a la hora de comer, eso es algo ritual, es un rito. ¿Okay? Pero de cierta manera, esta connotación que se le ha dado modernamente a algo ritual o algo ritualístico o un rito tiende a ser percibido como algo negativo. Inclusive hasta se ha demonizado el concepto, lo cual es bien extraño. Entonces, la pureza ritual y la sanidad del reino. Sanidad habla no solamente de una sanidad física como el ser sano de una enfermedad, pero la parte más importante de la sanidad dentro de lo que nosotros creemos como pueblo de Dios, no solamente se trata de algo físico, sanar de algo físico, es algo que nosotros creemos que hay sanidad física para aquellas personas que piden a Dios. Pero, como Yeshua dijo una vez, que no contamina lo externo, no contamina lo que comemos, sino lo que sale del hombre. Y cuando él dijo, no contamina lo que comemos, no se estaba refiriendo a que podemos comer cualquier cosa que nos dé la gana. Porque él está hablándole a una audiencia judía, a una audiencia que come kosher, a una audiencia que observa las leyes de que Dios ha establecido. Es decir, no le tiene que explicar esas cosas a esa audiencia, porque esa audiencia come limpio, respeta esas leyes y jamás van a salir de respetar esas leyes. Entonces, cuando él dice, no contamina lo que entra al cuerpo, no se está refiriendo a que tenemos permiso a comer cualquier cosa.
Lo que está hablando es dentro de lo que se entiende ya, es tácito, es sobreentendido, que él está hablando de lo que es permitido comer. Eso no contamina, sino contamina lo que sale del corazón del hombre. Entonces, la sanidad acá, de que nos estamos refiriendo, tiene que ver con la sanidad interna, porque es del corazón del ser humano que salen las maldiciones, las injusticias, los asesinatos, los robos. Es allí donde merma todas estas cosas cuando el corazón no está establecido dentro de la voluntad del Eterno. Cuando el corazón del ser humano está fuera de la voluntad del Eterno, comete todas estas cosas. Es decir, piensa, medita insistentemente y perennemente en una inclinación mala. Pero cuando el hombre medita en la palabra de Dios y se preocupa en ponerla por obra, su corazón se inclina a las cosas correctas, a la voluntad del Eterno. Entonces, habiendo explicado esto, tal vez el título hace ahora más sentido. La pureza ritual es hacer todo lo que Dios ha establecido en su palabra que debemos de hacer como funciones físicas, como funciones externas. Una pureza ritual y una sanidad interna del reino modela la restauración del mundo. Por eso es que el pueblo de Israel se le dio esta asignatura, esta asignación de obedecer la Torah, porque iban a pasar a ser el modelo del mundo. Porque el reino de Dios, que es la unión del pueblo judío con las naciones en Yeshua, que eventualmente estos dos pueblos van a pasar a ser un solo pueblo. ¿Okay? Aunque la gente lo crea o no, eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que habla claramente las profecías hechas por lo menos 3, 4 profetas específicamente, donde va a haber una unificación, una reunificación del pueblo de Dios en los últimos días. Y también lo aseveran varias cartas de los escritos del primer siglo. Esa unión representa el reino de Dios aquí en la tierra. No importa en qué nación del mundo vayan a vivir, el reino de Dios está caracterizado por la gente en todo este planeta que busca cómo hacer las funciones que Dios desea que hagamos. Pureza ritual y sanidad del reino modela la restauración del mundo. ¿Qué queremos decir con esto entonces? Hermano, entre más obedientes nosotros nos comportemos en referencia a la palabra, usted le está modelando a su familia, usted le está modelando a su comunidad, usted le está modelando al mundo la restauración de Dios para con el reino de Dios en la tierra. No podemos modelar la voluntad de Dios, la restauración de Dios en el mundo, si nosotros hacemos nuestra voluntad. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo y repito. Usted le modela a su hijo lo que usted quiere que su hijo haga. Porque si usted le dice a su hijo, y fíjense bien que los niños son bien perceptivos, ¿ok? Si usted le dice al niño, no hagas tal cosa, pero lo miran a usted a hacer, usted perdió credibilidad con ese muchacho. Porque él mismo, cuando crezca, poco a poco se va a dar cuenta, mi mamá o mi papá me dicen que yo haga, pero ellos hacen. Entonces es el ejemplo. Entonces la modelación es importante. Pureza ritual quiere decir hacer lo que Dios dice. Porque es lo que se ve. Ahora, la sanidad interna viene de ejecutar, de vivir, de poner por obra lo que Dios dice. Por lo tanto, el reino empieza a sanar, lo cual modela a otra gente que mira tu ejemplo, que has tenido éxito haciendo lo que Dios dice, modelando lo que Dios dice. Por lo tanto, esa vida empieza a ser restaurada por tu ejemplo. Esa vida empieza a ser restaurada por tu ejemplo, ¿ok? Y esa vida es parte del mundo. Hay un dicho muy hebreo o judío que dice, cuando usted salva una vida, es como que usted haya salvado todo el mundo. Y pareciera no tener sentido. Cuando usted salva una sola vida, es como que si usted hubiese salvado a todo el mundo. ¿Por qué? Esto se puede ejemplarizar en mejor forma. No hay mejor forma que esto, creo yo.
porque es tangible, es más cercana que cualquier otro dato histórico. Es más tangible, lo podemos agarrar porque es algo que es del siglo pasado. Cuando estas personas, tanto alemanes como gente de otras naciones, decidieron arriesgar sus propias vidas para salvar a los judíos que estaban huyendo del nazismo, ¿okay? Que estaban huyendo de Hitler, que los estaba aglomerando en estos trenes y mandándolos a diferentes puntos en Europa para ser aniquilados. Mucha de esta gente arriesgó el pellejo para salvar. Y una vida que fue salvada por alguna persona y logró sobrevivir, en verdad, los campos de concentración o de exterminación. Esa persona pasó tal vez a restaurar su vida casándose, teniendo hijos, teniendo nietos. Y entonces usted puede ver que desde ese momento hasta el presente, cualquier sobreviviente, ¿okay?, del holocausto, hay muchas vidas, ¿verdad?, que surgieron por solamente esa vida que fue salvada. ¿Me entiende? Una sola persona pudo haberse convertido en un padre, en un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo de muchos niños, de mucha gente, de muchas familias. Entonces, debajo de una persona, su árbol genealógico se puede ramificar, digamos, por decir algo así, a más de 60, 80 personas, dependiendo, ¿verdad?, de la manera como su descendencia se reprodujo. Pero eso es bastante gente. Ahora, hay casos de personas que salvaron, a miles, 1.500, 1.000 personas, 800 personas, 500 personas, 100 personas, y todas esas significa que salvaron a muchas vidas porque salvaron una descendencia completa. Por lo tanto, ¿y qué tiene que ver esto con llevar semillas y ser restaurado de una aflicción? Bueno, el nazismo era una aflicción. Es la manera más corrosiva, destructiva, la llaga más horrible que el ser humano haya podido inventarse en cuestión de terrorismo, de maldad, de injusticia. El nazismo representa eso. Es una aflicción. Porque no solamente eso llevó a cabo estos actos horribles de asesinato en masa, pero también se dedicaron a proliferar información negativa acerca de una comunidad que nunca le hizo daño a nadie. Todavía hoy en día se viven los embates de esas cosas, de esa mala lengua, leshon hara, leshon hara. ¿Y por qué, pastor, estamos hablando de eso? Porque coincidentalmente en esta semana que acaba de pasar, acabamos de celebrar, ¿verdad?, la conmemoración, o mejor dicho, el recordatorio hacia el holocausto, donde 6 millones de vidas fueron exterminadas en una manera cruel, horrible, sin razón, con un odio sin causa, un odio sin razón. Y esa aflicción es una lepra espiritual, es una lepra, es una maldad horrible. ¿Ve? Pero gracias a Dios que muchos se salvaron debido a la intervención de mucha buena gente, ¿okay?, incluyendo inclusive alemanes nazis, que tal vez en cierto momento se arrepintieron o quizás fueron forzados a hacer cosas que no querían y de cierta manera sintieron un compromiso o temor de Dios. Pero sí los hubieron esas excepciones, bendito sea Dios. Pero el punto es que se concibió una semilla. Se concibe una semilla al ver buenas acciones, al ver a una persona que decide romper las líneas de la maldad para sumarse a las líneas del bien. Y eso ayuda a preñar a otras vidas de buena voluntad. Entonces, hoy en día, quizás vamos a analizar esto no de un punto de vista tan directo sobre lo que la Escritura nos está diciendo, pero tal vez analizarlo de un análisis más espiritual. Analizar qué hay de profundo en esto, qué niveles más adentro Dios quiere que exploremos. Porque de eso es lo que queremos hacer hoy. Crecer de una manera espiritual, crecer de una manera emocional.
Y cuando digo, no me refiero a que nos pongamos emotivos o de una manera, estoy hablando de emociones sólidas, emociones bien fundamentadas, emociones que nos ayuden a analizar cómo estamos operando nosotros. Si mis decisiones sobre o mis percepciones de la vida o de estas situaciones históricas están en lo correcto. ¿Las estoy asesorando correctamente con información adecuada o las estoy asesorando con temores o con lo que me ha inyectado lo que vive en televisión o lo que me ha inyectado la cultura popular ahí afuera? Porque lo voy a decir, créalo o no, todos estamos siendo expuestos al mismo tipo de información. Pero es como nosotros observamos lo que dice la Escritura y cómo nosotros ponemos esas cosas en perspectiva, en una pesa, en una balanza que nos deja entonces ver si lo que estamos decidiendo creer es conforme a la voluntad de Dios. Pureza ritual y sanidad del reino modela la restauración del mundo. Muchas personas quieren que Dios restaure. Vuelvo y repito. Muchas personas quieren que Dios sea el que restaure. Pero una y otra vez, la Escritura nos enseña de que Dios siempre quiso utilizar hombres y mujeres para intervenir en las situaciones del mundo. En el mundo que Él quería impactar, en el pueblo de Dios que Él quería impactar, siempre utilizó hombres, profetas, mujeres, profetas, reyes, personas simples para darnos lecciones de vida. Entonces no podemos decir de que Dios lo va a hacer todo. Tenemos nosotros que involucrarnos en este proceso, ser parte de la ecuación, ser parte de la matemática, porque cuando el pueblo se establece, Dios va a hacer aparición o va a manifestar su presencia, ¿ok? O en el caso de nuestra espera del Mesías, va a enviar al Mesías, va a mandar de regreso al Mesías, ¿ok? ¿Y cómo podemos justificar esto? Porque ya lo hemos dicho, lo hemos reenseñado en muchas ocasiones. Si el pueblo estaba preparado, el Mesías iba a manifestar como un rey, a salvarlos. Pero si el pueblo no estaba preparado, significa no merecía que él apareciera, iba a aparecer como un siervo. ¿Y cuál era la lección? ¿Cuál es el motivo de que si el pueblo no está preparado, se tenía que manifestar el Mesías primeramente como un siervo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? Para enseñarle humildad. Porque la carencia de hacer la voluntad de Dios en la tierra, ¿quién la va a hacer? ¿Los que conocen de Dios o los que no conocen de Dios? Los que conocen de Dios. Entonces, si el que conoce de Dios evita poner, por ejemplo, la voluntad de Dios en la tierra, significa que su corazón está, ¿qué? Erguido. Que su corazón no está humilde, que su corazón no quiere someterse a hacer la voluntad de Dios. Entonces, aunque tiene conocimiento de Dios, no lo ejecuta, lo cual significa que su corazón está orgulloso. Y por eso el Mesías se tenía que manifestar de una manera humilde para enseñarle al pueblo que necesitan humillarse ante la presencia de Dios. Y esa es la lección que tenemos que explorar. Porque el concebir una semilla, ¿qué enseñábamos la semana pasada? Que Dios desea tener una descendencia dedicada a Él. Pues el concebir una semilla de parte del pueblo creyente es eso, que nuestras generaciones sirvan a Dios, que nuestras generaciones conozcan de Dios, que nuestras generaciones respeten y también le den honra a Dios. Amén. Para que no se vuelva la vida de ellos aflicción. Para que la vida de ellos no se vuelva una llaga. Para que la existencia de ellos, la vida de ellos, la descendencia de ellos, que es nuestra descendencia también, no se convierta en una aflicción metzorá, en una lepra. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces vamos hacia adelante. De la Torah en Levíticos se estudia 12.1, Levíticos 12.1 al 15.33. Y acá hay un desglose que quise poner como aclaración porque es una doble porción. Tazria es 12.1 al 13.59 y la Metzorá
Perdón, es 14:1 al 15:33. De profetas, Isaías 66:1 al 24, también está Segunda de Reyes 7:3-20. Pacto renovado, Marcos 9:40 al 50, está Juan 6:8 al 13, Mateo 8:1 al 17. No todas esas escrituras las vamos a ver, si nos da tiempo las vemos, si no las podemos considerar estudiar más después. Pero lo que quería hacer, cualquier persona me podría decir, ¿y por qué tenemos allí un arte ahí con la bandera de los Estados Unidos en el cielo? Los colores en el cielo. Me pareció necesario porque nuestra nación en este momento necesita de nuestras oraciones, necesita de nuestro ímpetu espiritual con intención, ¿ok? Que estemos orando por el liderazgo, que estemos orando por nuestros soldados, que estemos orando por la economía, que estemos orando por las personas que están siendo afectadas por toda la situación económica que se está, y para que no haya injusticias, para que todo lo que se haga en este lugar sea dentro de los perímetros de la justicia, del amor, de la verdad y de la paz, especialmente internamente. No hay paz. Tenemos que estar orando conscientemente. La política es importante, pero más importante es la inclinación espiritual con la que estamos nosotros haciendo, porque nuestra nación es nuestra nación. Tenemos que seguir adelante. Esta es la doble porción Tesaría Metzorá y viene siendo, creo que si no me equivoco, la porción, esto viene siendo, cuenten conmigo, 12 está al otro lado, va 11, 23, 24, 25, 26, es la 27 y la 28. Amén. Yo quisiera memorizarme todo el número de las, pero a veces es difícil. Es la 27 y 28. Y vamos hacia adelante. Estos son algunos de los recursos que utilizamos siempre para el estudio de nuestras enseñanzas. Y nada más un recordatorio que el libro de Vayikra o Levíticos tiene un total de 247 mandamientos, de los cuales 95 son prohibitivos y 152 performativos. En esta doble porción, en la porción de Tasría tenemos 5 positivos y 2 negativos o prohibiciones, y en Metzorá tenemos 11 mandamientos en total, de los cuales todos esos 11 mandamientos son positivos. Vamos hacia adelante y vamos a hacer la oración dando gracias a aquel que nos ha dado de su Torah divina. Berehut et Adonai ha-Mevorah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim v'natalanu et torato. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Vamos hacia adelante. Antes de todo, ustedes saben que me gusta dar una direccional. Y posiblemente ustedes, a través de leer esto, van a decir, ¿a dónde está la conexión? Pero hay una. Dentro de poco, dice en Juan capítulo 16, 16 a 24. Esto está a punto Yeshua de sufrir, ¿verdad?, el vituperio de la persecución a la cual es sujeto. Y dentro de poco tiempo les dice a sus talmidim, ya no me verán. Luego, un poco más tarde, me verán. Ante esto, algunos de los talmidim se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos están diciendo? ¿Qué es esto que nos están diciendo? Puedes contestar, es un familiar mío que está llamando del extranjero. Dentro de poco tiempo, dice el Señor, dice Yeshua, no me verán. Luego, un poco más tarde, me verán. Ante esto, algunos de sus estudiantes, talmidim, discípulos,
se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos está diciendo? Dentro de un poco tiempo no me verán. Luego, un poco más tarde, me verán. Y eso de voy al Padre, están confundidos de qué está hablando. ¿Okay? Porque acuérdense que en el contexto ellos están primeramente terminando, apenas están empezando a entender a este maestro de ellos. Han visto señales, milagros. Muchos creen que Él es el Hijo de Dios, pero estos contextos que Él les está dando, me van a ver, después me voy a ir y después me van a volver a ver. Y después dicen, yo voy al Padre. Entonces es como que ellos están confundidos, ¿okay? Porque no entienden exactamente a qué se está refiriendo. Para nosotros es fácil entenderlo ahora, ¿okay? Pero para ellos, en ese momento, el único que había tenido el gran privilegio de hablar con Dios, como se decía metafóricamente, de cara a cara, muy cercano a la nube, era Moshe. Y fuera de Moshe, ninguna otra persona, la historia judía o la historia del pueblo de Israel relataba que nadie tuvo tanta cercanía como Moshe. Por lo tanto, continuamos en el verso 18. Y continuaron diciendo, ¿qué es este poco tiempo? ¿A qué se refiere con esto de poco tiempo? No entendemos de qué está hablando. Yeshua sabía que quería que es lo que le querían preguntar, ¿verdad? Así que les dijo, sé que están preguntando entre ustedes qué quise decir al decirles dentro de poco tiempo no me verán y luego un poco más tarde me verán. Sí, en verdad les digo que ustedes sollozarán, van a llorar y se lamentarán, mientras que el mundo se regocijará. Mucha gente en el mundo se regocijaron cuando el pueblo judío estaba siendo exterminado y no levantaron ni un solo dedo. La iglesia misma mundial, ni el pueblo católico, ni el pueblo protestante levantó un solo dedo, hasta que fue demasiado tarde para mucha gente. Muchos sentían el enojo, muchos sentían que esto era horrible, que esto no debería estar sucediendo, pero eran pocas voces y quizás no lo suficientemente influenciantes para poder hacer diferencia. O quizás ese era el sentimiento, el agobio, el sentirse engolfado, completamente cubierto por una nube de gente que levantaba los hombros diciendo, ¿qué podemos hacer? Pues a veces las excusas toman esos niveles. La excusa toma el nivel de decir, soy poco. Y justificamos no hacer algo porque decimos, somos pocos. Mi voz es demasiado débil. Pero es que Dios no nos manda a que seamos muchos. Dios lo que nos manda es que emitamos justicia, que gritemos pidiendo justicia, que hagamos conocer que hay necesidad de establecer justicia. Eso es todo. El resto lo hace Dios. Entonces, dice acá, sí, es verdad, les digo que ustedes sollozarán y se lamentarán mientras el mundo se regocija. Ustedes se entristecerán, pero su tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque ha llegado su hora. Pero cuando nace el bebé, ella olvida su sufrimiento. Vamos a hacer pausa ahí. Fíjense lo que dice en el 20. En la parte que está en amarillo, verso 20. Ustedes se entristecerán, pero su tristeza se convertirá en gozo. En ese momento que está sufriendo el pueblo judío a manos del nazismo, hubo un sufrimiento horrible, obviamente. Eso era, imagínense, de 14 millones o 12 millones, no me acuerdo cuánto es exactamente, por ahí va el número que había de total de judíos alrededor del mundo, incluyendo los que vivían en Israel, ¿verdad? Y toda Europa. O sea, mataron la mitad, exterminaron la mitad. ¿Ok? Entonces, eso era una tristeza grande. Pero después, cuando termina la guerra, en el 1948, surge una alegría
repentina, que es el restablecimiento de la tierra, ¿verdad?, del pueblo judío. Ellos son regresados a su tierra ancestral. Todas las naciones, la mayor parte de ellas, de la recientemente formada para ese tiempo Naciones Unidas, votaron para que ellos recibieran el beneficio de regresar a su tierra ancestral. Entonces, lo que se convirtió en un acto horrible de odio y de destrucción hacia el pueblo judío, eventualmente, unos años después, se convirtió en un gran gozo. No estoy justificando. Oh, qué bueno que pasó esto porque ellos recibieron la tierra. Obviamente es algo horrible. Pero simplemente estoy poniendo una comparación que a veces la persecución, trae dolor. No entendemos por qué nos pasa. No podemos justificar, no podemos saber por qué Dios está permitiendo esto. Y me acuerdo de Job. ¿Qué hizo Job para merecer semejante vituperio? ¿Qué hacemos nosotros a veces para que una cosa detrás de la otra se den y nosotros no le podemos poner el dedo, hermano? Y nos enojamos inclusive con Dios. Porque está sucediendo esto que creemos que es injusto porque somos gente temerosa. Y no estoy tratando de apaciguar el entendimiento con algo simplístico, sino de que hay una gran sabiduría en aquel decir, no sabemos qué Dios va a hacer con esto. No sabemos a qué niveles Dios me va a llevar de entendimiento, pero algo va a surgir de esto. Muchas veces personas que escuchan ese tipo de decir creen que la gente es demasiado religiosa, pero le voy a decir, cada vez que ha venido una situación en nuestra vida, hace dos cosas. Nos da más sabiduría y nos hace más fuertes. Las resistencias en la vida están diseñadas para hacerte más sabio y hacerte más fuerte. Esto es lo que el pueblo judío está dando hoy en día testimonio. No son el mismo pueblo débil a quien se podía, ¿verdad?, doblar, insultar, destruir como se hizo hace un siglo atrás. ¿Okay? Entonces ahora, dice el 21, cuando una mujer está dando a luz, siente dolor, obvio. Póngale a esa palabra, dolor, un asterisco. Porque ha llegado su hora. Pero cuando nace el bebé, ella olvida su sufrimiento. Póngale otro asterisco a esa palabra. Debido a la alegría de que un niño haya venido al mundo. Vamos ahora a hacer una pequeña, no corrección, pero vamos a invertir esa palabra debido a que un niño, vamos a poner debido a que su hijo llegó al mundo. Porque tenemos que personalizar esto. Está describiendo cuando la mujer da a luz. Pues da a luz a su hijo. ¿Ok? Entonces, cuando esa mujer pasó horas pujando para poder dar a luz, sufrió. Y dicen los rabinos, los sabios dicen de que por qué se tiene que hacer un procedimiento de purificación. Se tiene que hacer porque no vaya a ser que la mujer en tanto grito y en tanto dolor, en tanta desesperación, haya maldijo a su esposo. Y muchas veces sucede. Yo he visto a mujeres en ese enojo. ¿Okay? No es que yo esté allí, pero se escucha. ¿Okay? De que maldicen al esposo y le echan la culpa de que están sufriendo y se enojan. Y a veces algunas dicen malas palabras, algunas dicen, ¿me entienden?, enojadas y que nunca más van a tener ya relaciones otra vez porque no quieren salir embarazadas. Y entonces, y eso lo ponen, fíjense que eso lo ponen los sabios acá, en el comentario del Humash. O sea, los sabios lo han dicho, pero aquí están aglomerados ciertos comentarios de varios sabios. Entonces, que me causa gracia porque es verdad. Están hablando de una verdad. Entonces, y después dice, y no vaya a ser que una haya dicho hasta inclusive una ofensa para con Dios, que se tenga que arrepentir por eso. ¿Ok? Y que haya dicho, no vamos a tener más hijos. ¿Por qué? Porque eso es ir contrario. En un momento de sufrimiento, inclinó su corazón a ir en contra de la voluntad del mandamiento divino, que es el que te dice, tienes que reproducirte. Porque Dios quiere una descendencia para Hashem, que no vaya a ser como la misma, dice el Talmud, ¿verdad?, que la misma Miriam, hermana de Moshe,
fue la que le profetizó a sus padres y los regañó porque ellos querían dejar de tener hijos. Y ella le dijo, ¿acaso no saben ustedes que ustedes pueden ser los progenitores del Salvador, del pueblo hebreo, de las manos de Egipto? Y eventualmente tuvieron que poner al muchachito, tuvieron al hijo, ¿ok? Porque sintieron de que su hija les habló con profecía y entonces tuvieron al hijo y después tuvieron eventualmente que ponerlos en las aguas del Nilo y terminó siendo el salvador del pueblo hebreo. Entonces, ¿por qué? Porque salvar una vida es como salvar al mundo. Salvaron a esa vida, que era el hijo Moshe, ¿ok? Lo pusieron en el agua desprendiéndose aquella madre con dolor de su propio hijo, pero Dios le permitió continuar amamantándolo y criándolo hasta que fue de suficiente edad para entregárselo a Batia, la hija del faraón. Lo cual, no sabemos lo que Dios va a hacer. En el momento es una tragedia, en el momento es un dolor, en el momento es un sufrimiento, pero no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Por eso decimos, lo que en este momento te es tragedia, y no quiero minimizar, yo sé que hay tragedias horribles, perder un familiar, que se te muera un padre, que se vaya un hijo, etc. Pero tenemos que cuantificar todas esas cosas sabiendo de que si Dios lo ha permitido, es algo que viene, que nos va a hacer crecer. Entonces quiero que reexaminemos esto, porque esto es para darnos dirección. Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor, amén. Digan amén si me entienden. Porque ha llegado su hora. Pero cuando nace el bebé, ella olvida su sufrimiento debido a la alegría de que un hijo, o su hijo, haya venido al mundo. Entonces, les dije que pusieron un asterisco: dolor, aislamiento, requisitos, responsabilidades sociales y maritales. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver los conceptos que vamos a estudiar, se mira de que una mujer que da a luz tiene que hacer una cuarentena. Si da a luz a una niña, tiene que ser una ochentena. No es una cuarentena, es una ochentena. ¿Okay? Son 80 días de separación, de que tiene que cumplir ciertos requisitos, que tiene que cumplir las responsabilidades que le establece la Torá, que tienen que ver con su habilidad de estar en un ámbito social y que tampoco puede tener acercamientos y estar con su esposo. Ahora, verso 22. Así también ustedes sienten tristeza ahora, dice Yeshua a sus talmidim, de esa misma manera. Pero volveré a verlos. Entonces sus corazones se llenarán de gozo y nadie les arrebatará ese gozo. Aquí Yeshua le está diciendo, yo he venido como un humilde servidor que va a padecer ante las manos de estos gentiles. Pero yo voy a regresar. Cuando le está diciendo yo voy a regresar, tenemos que entender el contexto. Ellos entienden lo que les está diciendo, que Él va a regresar como el rey defensor, el rey salvador, el rey que los va a liberar, como estuvimos estudiando este pasado miércoles. Hay 5 nombres que se manifiestan. Si me puede pasar el teléfono, pastora, para leer de ahí, porque no lo tengo en las diapositivas acá, se lo agradezco. Bendito sea el Eterno. Ok, lo que les acabo de compartir ahorita también esta misma mañana, que en el chat yo lo puse, los nombres proféticamente del Mesías, el futuro Mesías, que están escritos en el capítulo 9 de Isaías. Ok, aleluya, espero poderlo encontrar ahora. Bendito sea el Eterno. Ok, y aleluya, estoy en medio de la enseñanza, pero quiero leerlos de ahí. Ok, o si no, los busco inmediatamente. Aquí está. Y estos nombres son Pele, maravilloso, sobrenatural. Yoetz, juez, consejero, estratega. Okay. El Gibor, Dios poderoso, salvador, libertador, héroe. Okay. Aviad, Padre mío eterno, mi Padre eterno. Y muchas personas dirán, ves que ahí es donde dicen de que Él es el Padre. No, hermano, lo que está diciendo es que trae un título nobiliario, el cual
Dios el Padre le permite tener al Mesías que representa al Padre, que trae esa autoridad para que sí, se la pueda llamar, pero él no está usurpando la posición del Padre y Dios único. Sar Shalom es el siguiente príncipe de paz supervisor. ¿Okay? Aquel que va a traer, a conciliar, a armonizar la paz sobre la faz terrestre. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque de eso es que se trata. Él les está diciendo, yo voy a regresar. Así como una mujer tiene dolores cuando da a luz, así en este momento, esto es un padecimiento, esto es dolores de parto. ¿Ok? Pero volveré a verlos. Entonces sus corazones se llenarán de gozo y nadie les arrebatará el gozo. Cuando llegue ese día, ya no me pedirán nada. Dice, cuando llegue ese día, ya no me pedirán nada. Sí, en verdad, les digo que cualquier cosa que le pidan al Padre, Él se las concederá en mi nombre. ¿Okay? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Hasta este momento, en ese momento, no habían pedido nada en el nombre de Yeshua. Todavía no había sido glorificado. Pero dice, sigan pidiendo y recibirán. Hermanos, sigan pidiendo y recibirán. Yo sé que a veces es difícil entender las dificultades que se nos presentan en la vida, pero no debemos de desistir, no debemos de poner hacia adelante nuestra oración, nuestras peticiones, nuestras súplicas. Sigan pidiendo y recibirán para que su gozo sea completo. Para que entendamos. Hermano, el gozo se tiene que entender, no solamente se tiene que sentir. No solamente se tiene que recibir, se tiene que entender. El gozo que usted entiende, usted lo goza más. Hay personas que quieren nada más el placer de tener cosas, pero no quieren entender el proceso de llegar a esas cosas. Cuando usted sabe qué le ha costado llegar a ese momento, usted va a apreciar más el regalo que la vida le presenta. Lo va a disfrutar más, lo va a entender más, lo va a degustar, ¿cómo le digo? Es que eso es maravilloso. Es muy diferente comerse el plato rico que mamá cocinó, que cómo se goza tu mamá o ese ser querido que te prepara eso con amor para que lo disfrutes. Porque esa persona tiene dos cosas. Está disfrutando el proceso, el proveer y después también comerte lo que ha cocinado. Pero lo más lindo cuando una persona es un proveedor es ver que los demás son alcanzados por lo que ha hecho. Entonces, en ese aspecto, llevar una semilla de gozo. Llevar dentro, concebir la semilla del gozo, concebir el entendimiento de por qué a veces tenemos que pasar lo que tenemos que pasar. Entender eso es mucho más grande, es mucho más grande. El recibir el amor de Dios hace mucho más grande el poder entender, ¿cómo lo digo, Dios mío? El llevar la semilla de entender que todo lo que estás sufriendo, todo lo que has pasado, te va a enriquecer más la vida y va a enriquecer aún más a las demás personas que están al lado tuyo. Entonces, Levítico 12 dice lo siguiente. Vamos a ir rápido porque esto es simplemente como una especie de base, fundamento para lo que queremos descubrir hoy con esta porción. Adonai le dijo a Moshe, capítulo 12, verso 1 en adelante. Adonai le dijo a Moshe, di al pueblo de Israel, si una mujer concibe, una mujer queda preñada y da a luz un niño, quedará impura durante 7 días con la misma impureza en su unidad. Es decir, como cuando está en su tiempo de menstruación, cuando está menstruando. Al 8º día se circuncidará el prepucio del bebé. Deberá esperar 33 días más para purificarse de su sangre. No tocará ninguna cosa sagrada, ni entrará en el santuario hasta que haya transcurrido el tiempo de su purificación. Fíjense bien, la palabra es purificación, que no es nada negativo, no significa que esté en pecado, no significa que es por algo malo, es simplemente que es una cosa que Dios establece porque Dios
ve cosas que nosotros no podemos ver. En este sentido, Dios quiere que esto se cumpla como un requisito de purificación ritual física. ¿Okay? Pero si da a luz a una niña, quedará impura durante 2 semanas, es decir, 14 días, como en su unidad, como en el tiempo de su impureza menstrual. Y deberá esperar 66 días más para purificarse de su sangre. 66 más 14 son 80. ¿Okay? Cuando termine los días de su purificación, ya sea por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un pichón o tórtola para ofrecerla por el pecado. Es decir, la palabra acá pecado, yo lo explico siempre todos los años, no es pecado que cometió un pecado, es jatá, que es para la purificación. ¿Ve? Es para la falta, pero no es falta de pecado que cometió una falta, sino que es la falta que está carente de esa pureza espiritual, ¿okay? o purificación ritual, perdón, ¿okay? Que está carente de pureza ritual. Entonces, y es también con el objetivo para que pueda ingresar al santuario eventualmente. Dice, vuelvo y repito, cuando terminen los días de su purificación, ya sea por hijo o hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un pichón o tórtola para ofrecerla por la purificación o pecado a la entrada de la tienda de reunión, y se lo va a dar al Cohen, al sacerdote. Ahora, dice, lo ofrecerá ante Adonai y hará expiación por ella. ¿Quién? Se lo va a entregar al sacerdote, y el sacerdote es el que va a hacer el procedimiento de expiación. Lo va a presentar a Adonai y lo va a presentar por ella. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Fíjense bien, purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz, ya sea niña o niño. Si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolas y 2 pichones, uno para holocausto y el otro para ofrenda por el pecado. El Cohen hará expiación por ella y quedará limpia. Será pronunciada, es decir, legalmente y ritualmente pura, limpia o apta. ¿Okay? ¿Para qué? Para que se pueda reintegrar a su vida social regular y también tenga permiso de ingresar a las cosas santas. Por ejemplo, si esta era la esposa de un sacerdote, ella no podía, durante ese tiempo de purificación, no podía comer de las comidas santas. ¿Se acuerdan de que una parte la reciben los sacerdotes de ciertas ofrendas que se presentaban al Señor? Ellos tomaban una parte y de eso ellos tenían que comer una parte y se la podían compartir a su familia inmediata. Entonces, una mujer que estaba durante el procedimiento de purificación no podía comer de esto, no porque haya cometido pecado, es porque así lo estableció Dios. ¿Ok? Vamos a decirlo, y yo trato de hacer sentido de estas cosas y basado en escritos que he leído, okay, podemos decir, esta es mi opinión, yo llego a esta conclusión. Porque muchas veces dicen, no, es que porque la mujer pecó en el principio y entonces por eso es que se le ponen estas restricciones. No, hermano, Dios no es un Dios que va a buscar venganza, mucho menos sobre la mujer, a quien a través de la historia ha demostrado la Torah que ha levantado el honor de la mujer. Se cometieron falta, pero recuerda, ¿a quién se le dio la Torah? Se le dio al varón. Fue a Adán que le dio la Torah. Él tenía que haber cuidado de que su mujer enseñara a su mujer a guardar la Torah. Lo que sea, digamos que ella desobedeció. Ok, se introdujo la muerte al género humano. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando la mujer, hasta el momento que el hombre y la mujer fallan, viene Dios y dictamina lo que va a suceder. Y le dice, de aquí en adelante, por lo que quisiste desobedecer a Adán, lo que sea, entonces de aquí en adelante tú vas a tener los partos con dolor. Los partos con dolor, aunque no lo dice, implica sangrado. ¿Ok? Implica sangrado. No lo dice literalmente, pero tenemos que entender que por lo que se lee, se entiende de que ellos que empiezan a morir. Le dijo, el día que tú faltes a esta Torah, si comes de lo que te digo que no comas, ciertamente vas a morir. No se murieron inmediatamente, se mueren poco a poco, va
van limitándose la cantidad de tiempo de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Y eventualmente de que ellos vivieron casi 1000 años a lo que vivimos ahora. Con costo llegamos a 100. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Que el sangrado, y esto les repito, es mi opinión, el sangrado durante el tiempo de pacto es una enseñanza que tiene en conexión con la muerte. Por lo tanto, tiene que haber una purificación de la misma, porque acuérdese que usted tiene un Dios de vida y todo lo que viene en contacto con la paga del pecado, que es la muerte, y la paga o el castigo que viene con ello. Entonces Dios lo que quiere es desconectar, ¿ok? Desconectarse de esa conexión con la muerte. Por lo tanto, como es un castigo que se dio desde un principio, una implicación, entonces lo que Dios está es restaurando para que la mujer no se mantenga alejada, sino que vuelva a restaurar su relación con Dios. Por eso es que está ahí. Es para restaurar la conexión, que ella se pueda reconectar con su Creador a través de participar en las actividades del santuario. ¿Estamos entendiendo? O sea, es algo espiritual, no tiene nada que ver que si ella cometió una falta ahí. No, tiene que ver con algo que Dios está haciendo a niveles generales para con la humanidad. Entonces, miren Levítico 14. Yo sé de que me he tomado un poquito más de tiempo que quería, pero necesito explicar esto. Levíticos capítulo 14, el Señor le dijo a Moshe, las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea de la piel. Los que han sido sanados deben de ser llevados al sacerdote. ¿Se acuerda de Yeshua? Cuando él sanó al leproso, ¿qué le dijo? Vete, preséntate al Cohen, al sacerdote, y para que él tenía que dictaminar, estás limpio, para que él sea restaurado a la sociedad. Si el sacerdote no hace eso, él no puede entrar a la sociedad. No es reintegrado a la sociedad. Entonces tiene que pasar el procedimiento de reintegración. Entonces, y tiene que llevar su ofrenda, ¿ok? Lo cual ayuda a la expiación y a la limpieza, etc. Entonces, los que han sido sanados deben de ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. Los mismos elementos que aparecen en otras ofrendas, ¿verdad? Pero también los mismos elementos que aparecen el día de la crucifixión de Yeshua. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca, tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. La agua fresca toman como una especie de simbología de regeneración. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad de lepra o la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Ahora, fíjense, hay una ave que muere y otra ave que es remojada con todas estas cosas en la sangre de la otra y después es soltada a libertad. Está prácticamente simbolizando la purificación de que aquella persona estaba en una naturaleza y ahora está siendo reintegrado a la sociedad en otra naturaleza sano. Es decir, ya no es la misma persona. Aquella naturaleza muere y es regenerado. Es lo mismo que sucede cuando nosotros vivíamos en nuestras actitudes, acciones humanas de pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, y venimos a conocer de Dios a través de Yeshua, nuestro Salvador y Mashiach. Y entonces, ¿qué sucede? Somos regenerados. Es decir, la vieja criatura tiene que morir. ¿Cómo? Cuando nos sumergimos en el agua, morimos con Él, y cuando salimos del agua, salimos a vida con Él. Es simplemente una simbología, ¿ok? Es aquí lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento, pero está todo descrito en la Torá, ¿ok?
Ahora, perfecto, vamos hacia adelante. No vamos a tomarnos mucho tiempo. Ahora yo quiero explicar un poquito más acerca de esto. Y por favor, no quiero sonar técnico. Vamos a hacer algunas cosas que están en este libro. El Midrash dice, porque los Midrashim lo que nos dan son explicaciones a veces en formas de anécdotas, en formas de parábolas, en formas de comparaciones, o podríamos decir, los Midrashim son eso, son lecciones de vida que están dibujadas de una manera, ¿verdad? Pero que tienen un entendimiento profundo. Ahora dice, conceptos fundamentales de purificación o tajará. Diga conmigo, purificación es tajará. Esa es la palabra. Tajará significa purificación. La purificación bíblica no es opción designada por creatividad humana. Nosotros, no es que alguien dijo, esto lo vamos a hacer nosotros. Porque es bonito. Queremos hacer algo religioso para que suene, nos sintamos que estamos haciendo cosas para Dios. No, esto es decreto divino. Todo lo que acabamos de leer en Levíticos son decretos divinos. No los podemos excluir, no los podemos desechar, no los podemos dejar de hacer. ¿Ok? Ahora, conceptos fundamentales de la purificación tajará. En el judaísmo ortodoxo, la purificación bíblica o tajará, purificación, tajará, no se trata de higiene físico. No se trata de hacer higiene. Eso no era el concepto. Acuérdense que los conceptos higiénicos son modernos. Eso no existía, el concepto de que un doctor el que te da consejos, tienes que ser limpia, mi hijita, o tienes que ser limpio, mi hijito. No, eso no son conceptos de higiene, sino que es un proceso ritual y espiritual de transición. Desde un estado de impureza ritual, dice en el Midrash, dice, ¿qué es impureza ritual? Se dice tumá, tumá. ¿Okay? ¿Cómo se dice purificación? Tajará. Entonces, se parecen las palabras. Tumá es impureza, tajará es pureza. Hacia un estado de una impureza ritual o tumá, hacia un estado de preparación para la santidad y el servicio divino. Si una persona decidía quedarse impura, le afectaba en su estatus social. Le afectaba que no podía ingresar en el tiempo del templo grande, pues no podía ingresar a la área del templo. En el tiempo del Mishkan, ni siquiera podía acercarse a la puerta, que era el único acceso que tenía el pueblo, poderse acercar a la puerta de enfrente, porque nadie tenía acceso a ir adentro más que los sacerdotes. Era un lugar más reducido. Cuando se trataba de un templo gigante, ya era diferente, porque habían patios específicos para las mujeres, patios para los extranjeros, patios para todos los israelitas. Entonces, es una transición de un estado impuro a un estado de pureza para poder involucrarte en cosas de santidad. Es decir, la persona, si no se purificaba, no podía hacer eso. Es más, se tenía que excluirse, se tenía que sacar del pueblo. Cortar del pueblo significa sacar del pueblo. ¿Okay? Es de gran importancia no confundir este procedimiento con una simple y mera limpieza higiénica o de salubridad. Y ese es el concepto que se tiene en la iglesia tradicional. No, pues hoy entendemos estas cosas porque ya entendemos el higiene y sabemos que esas son éticas buenas y de buenas costumbres y de salud, etc. No se trata de conceptos de higiene, se trata de conceptos espirituales y rituales, no dictaminados por el hombre, pero dictados por Dios. Entonces, si entendemos eso, empezamos a aceptar que Dios tiene una dirección a la cual nos quiere llevar. A veces, el tener que someternos a directrices que no completamente entendemos, está bien que pongamos una resistencia porque nuestro intelecto dice, pero ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Ok? Está bien. Pero usted tiene que cuestionar. Es más, Dios no se enoja que usted cuestione. A Dios lo que le enoja es que entendiendo desobedezcamos. Eso es lo que a Dios no le gusta. Que entendiendo las cosas decidamos desobedecer. Pero si usted no entiende y que usted tenga preguntas, pregunte. Porque Él dice que le va a dar la sabiduría suficiente mucho más allá de lo que pide y mucho más allá de lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque a Él le interesa que usted entienda lo que Él está haciendo con usted.
por lo general implica la inmersión del cuerpo completo en una mikve. Sumergirse en una mikve, una piscina construida especialmente para ese fin y abastecida con agua natural proveniente de un ojo de agua, agua natural de lluvia o de manantial. Eso se considera un baño ritual. Este rito se realiza con actos específicos para reintegrarse a funciones sociales, maritales, religiosas, como participar de actividades en el templo, santuario o de poder incluso tener acceso o entrada al mismo. Estas purificaciones a menudo debería ser ahí, están basadas con el uso de agua designadas a eliminar la mancha espiritual. Ahí, perdonen la falta de ortografía, yo copié esto, no sé si es el traductor que me hizo esas vueltas tan raras, ¿okay? Designadas a eliminar la mancha espiritual asociada con el encuentro con la mortalidad, ¿se da cuenta? Asociada con el encuentro que tuvo el ser humano con la mortalidad. Por eso el producto del fluir sanguíneo de la mujer durante su mes, ¿ok?, es esa conexión que viene a través de verdad con la muerte, y entonces por eso tiene que haber una purificación. Yo no le estoy diciendo, el pastor dijo que la menstruación de la mujer es algo de muerte. No, yo no lo estoy diciendo. Eso es lo que implica lo que está enseñando la Biblia. ¿Okay? Y lo que Dios está haciendo no es castigar a la mujer. Al contrario, la quiere restaurar. Es una restauración para que se pueda reintegrar a la vida de conexión con Él. Pastor, ¿cómo usted puede asegurar eso? Bueno, tenemos el famoso pasaje cuando, ¿verdad?, Yeshua es mandado a llamar por religiosos que le dan la noticia que la hija de Jairo acaba de fallecer. Que está bien enferma. ¿Okay? Él deja de enseñar, tal vez se tomó su tiempo, empezó a caminar, la gente lo empujaba, ¿verdad? Iba mucha gente queriéndolo tocar. Y en ese proceder que él va hacia la casa de Jairo, que es una niña que está enferma de 12 años, viene la mujer con el flujo de sangre, que tiene ¿por cuántos años? 12 años. Yo sé que ustedes han escuchado la historia 1000 veces, pero esta es la palabra también. Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer conoce la Escritura y dice, si yo llego a tocar, simplemente que yo toque el manto, yo sé que voy a ser sana. Pues el talit es el manto. El manto es el talit. Ella se agarra de los tzitzits del talit porque ella se fue agachada, arrastrándose por la tierra, porque ella no podía caminar erguida ante la multitud, porque si alguien la reconocía, la apedreaban y la mataban. Porque eso era lo que decía la ley. Si una mujer que anda con su sangrado menstrual, ¿okay?, o es una persona que padece de un fluir, de una enfermedad crónica que tenga sangrado, entonces no puede andar en la comunidad. Esa era la ley en la antigüedad. ¿Qué sucede? De que ella sabe lo que dice la Escritura y en fe se acerca y toca. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente? Nadie la podía maltratar. Ella le confesó, le dijo, perdóname, Señor, fui yo quien lo tocó. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Nadie la puede tocar ya. Él no es el sacerdote, ¿okay? No es el sacerdote, pero él está hablando de su salvación. ¿Por qué? Porque ella está reconectándose a través de la fe que es en el Mesías. Ella está reconectándose porque Él es el agua viva, el agua que purifica. Obviamente que hay una estructura socio-sacerdotal o relacionado con el templo que tiene que certificar que ella está limpia, que ella ha recibido un milagro, ¿ok? Pero ella tiene que hacer todo lo demás. Ella tiene que presentar también su ofrenda, dejándole saber no solamente al sacerdocio, sino a todo el pueblo que ella ha sido sana. ¿Ok? Porque mucha gente la conoce que tiene ese problema. Entonces tiene que pasar el procedimiento de transición. Ahora, aquí ella es reconectada espiritualmente
a Dios. Y eso es lo más importante en este aspecto. Hay que cumplir la ley, pero lo más importante es que ha sido restaurada a una relación que por mucho tiempo ella se había tenido que mantener alejada de todo lo santo, de todo lo puro, de todo lo que tiene que ver con el templo. ¿Okay? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? ¿O estoy hablando muy rápido? También amén, me dijo el hermano. Estoy hablando muy rápido. Entonces dice, por lo general implica la inmersión del cuerpo completo. Entonces, la inmersión que ella hizo fue espiritual. Ella dijo, aquí la multitud me va a engolfar, pero yo me voy por debajito y yo tengo que tocarle a Yeshua, al Mesías, le tengo que tocar ese manto y yo voy a ser sana. Ella dejó que su fe tomara presidencia, por decirlo de esa manera. ¿Okay? Este rito se realiza con actos específicos para reintegrarse a funciones sociales, maritales, religiosas, como participar de actividades en el templo o el santuario. ¿Okay? Estas purificaciones a menudo son hechas con agua, destinadas a eliminar la mancha espiritual asociada con el encuentro con la mortandad, la muerte, la enfermedad o las secreciones corporales. Otras purificaciones, por ejemplo, que podríamos por ejemplo, es tocar un cadáver, que ustedes ya han escuchado también acerca de esa enseñanza. Entonces, tumá frente a suciedad física. La tumá o impureza es un estatus técnico y ritual, hermano. No constituye un reflejo de depravación moral ni de suciedad física. Cuando se dice esta persona está tumá, no significa que necesariamente es una persona sucia porque tiene mala moral o porque cometió una falta o porque tiene una suciedad física o porque es una persona cochina o porque una persona depravada. Es una condición de que Dios establece. Tú tienes esta situación con tu cuerpo. No estás cometiendo ninguna falta, pero estás impura. Por lo tanto, tienes que pasar este procedimiento para restaurar esa conexión. Entonces, no es una falta, sino es un requisito espiritual para orden de actividad y acceso. Es para reordenar tu acceso, para que puedas establecer actividad con el Eterno. Según la Torah y numerosos comentarios por eruditos y sabios religiosos, la proximidad a la muerte causa un nivel de tumá. En la Torah, por ejemplo, dice que si una persona está limpia, ¿okay? y se metía a una casa y por accidente y encuentra de que se acaba de morir alguien, solamente por entrar a ese cuarto esa persona quedaba ya en una condición de tumá, de impureza, que surge tras el contacto con la muerte o con elementos que representan la pérdida de una vida potencial, por ejemplo, cadáveres, secreciones corporales o en el caso de la mujer, el ciclo menstrual, la cual representa una vida potencial que no llegó a realizarse. Ok, fíjense que aquí lo describe de que representa como que fuera, dice, una vida potencial que no llegó a realizarse. No es que ella no dio a luz a una vida, es que representa. La sangre viene como algo que es una consecuencia por haber recibido el dictamen acerca de la muerte. ¿Okay? Vuelvo y repito, el dictamen que ellos eventualmente iban a morir o que murieron, ¿okay? Es parte de ese sangrado, es parte de ese juicio. Entonces, la purificación ritual es un requisito establecido por Dios y no debe ignorarse o rechazarse por el hecho que modernamente vemos la higiene como una buena costumbre, parte de educación familiar, social y ética o práctica de salubridad. No se debe malinterpretar como que la persona tiene un defecto, que está en pecado o que carga con inmoralidad. No. Leamos lo que está en azul. Más bien, Hashem desea que tanto el hombre como mujer les sea permitido reintegrarse a los espacios y actividades sagradas. Tal es el caso de la entrada al templo. Hermanos, si una persona en la antigüedad no podía entrar al templo, su conexión con Dios estaba completamente destruida. No tenían acceso.
Entonces, hoy en día tenemos la gran convicción y la gran bendición de que a través del Cordero de Dios que quita la falta del mundo, nosotros tenemos ese acceso inmediato, ¿ok? Pero en esos momentos no existía este procedimiento. No existía ese privilegio, ¿ok? En la época contemporánea, por ejemplo, se habla mucho de la intimidad sexual dentro del matrimonio una vez concluido el periodo de nidad. O sea, una vez que se concluía ese periodo de la menstruación, es que se puede reintegrar, ¿verdad?, la actividad o el encuentro matrimonial, pero de otra manera no, porque se entiende que hay una impureza y los mismos doctores hoy en día, no importa de qué religión o de qué país sea, aconsejan de que no se debe llevar a cabo, ¿verdad?, encuentros sexuales entre esposos y esposas durante este tiempo de menstruación, porque puede incurrir en más impurezas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la conexión con lo divino, dice la parte de abajo, lo cual implica desprenderse de la tumá. La conexión con lo divino implica que nos tenemos que desprender de la impureza, ¿okay? Lo cual la impureza está asociada con la muerte. El individuo recupera un estado de tajor o de pureza, pureza, lo cual le permite restablecer su cercanía con Dios y con la santidad, tal como se detalla en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos no es para que la gente sienta temor y que se sientan alejadas de Dios o los haga sentir de que es imposible alcanzar estas cosas. No, el libro de Levítico está establecido para hacerle entender al ser humano que está accesible, que Dios dejó directrices, dejó mandamientos para reconectar con Él. ¿Amén? Ok. En Tesaría, ya estamos por terminar, hermano. Las numerosas bondades del Todopoderoso para los que aún no han nacido. Esto es lo que dice ahora sí, vamos leyendo lo que dice el Midrash. Las numerosas bondades del Todopoderoso para los que aún no han nacido. Hashem utilizó las siguientes palabras como prólogo, como palabras, ¿verdad?, de antesala, para comenzar a explicar las leyes concernientes a las mujeres embarazadas. Y Shaki Tasriah. Si una mujer concibe descendencia, si una mujer lleva semilla, si una mujer queda embarazada. Esta frase nos hace notar, fíjense bien lo que dice en el Midrash, su gran bondad, la gran bondad de Dios, incluso para con aquellos que aún no han nacido. La gran bondad de parte de Dios es para un bebé, es la cosa más sublime, hermanos. La vida, una vida nueva, una vida humana nueva es la cosa más preciosa. Es un regalo que simboliza la vida misma. El crecimiento del feto en el útero materno nos llena de gratitud hacia el Creador por haberlo protegido incluso en ese momento. Pónganse a pensar, ¿cómo nosotros podemos tener esta fe de que lo que está creciendo dentro de su vientre, ¿verdad?, se está desarrollando de esta manera? Ahora tenemos doctores, tenemos estudios que nos dicen de que está creciendo normal, que está creciendo de acuerdo al tiempo, que está alimentado, que se está desarrollando bien, ¿verdad? Inclusive, si viene alguna desperfección, viene algún defecto, lo pueden pronosticar también. Ahora, el Midrash emplea sus propios términos poéticos para describir este periodo. Y habla de Laila, que es un ángel. Laila, el ángel. El ángel encargado de la concepción se llama Laila. Cuando el Todopoderoso desea que nazca un ser humano, le pide al ángel Laila, tráeme esta neshama, esta alma del Edén, del jardín del Edén. Sin embargo, la neshama, esta alma, se resiste a que se le arranque de su fuente divina. Es bien interesante. Y se queja al Todopoderoso. Yo soy pura y sagrada, unida a tu gloria. ¿Por qué es que debo ser degradada e introducida a un cuerpo humano? No es como tú dices, Hashem le corrige, no es como tú dices,
Hashem le corrige. El mundo en el cual vivirás es mucho más hermoso que el mundo del cual provienes. Ahora, pongamos esto en perspectiva, porque cualquiera dice, están diciendo de que este mundo es mejor que ese concepto de el Edén. No, lo que nos están tratando de decir es de que el alma del ser humano, cuando llega a este mundo, fíjese bien, nacemos, no tenemos concepción de lo que es el mundo alrededor de nosotros. Tenemos que aprenderlo todo. Nuestros ojos empiezan a descubrir cosas. Ayer yo estaba durmiendo a la bebé de mi hijo, que apenas tiene unos cuantos meses, de mi hijo Jesse, y ella se durmió bien, bien contenta con su saba, con su abuelo. ¿Okay? Me costó un poquito, pero sí se durmió. Pero ella encontró las luces del Shabbat, las velas del Shabbat, y ella las quedaba viendo, se quedó completamente anonadada, completamente de que ella, y empezó a parpadear poco a poco, y yo le empecé a cantar, y empezó a cerrar los ojitos y se quedó dormida. Pero me dio tanto amor verla de que ella se quedó viendo aquella luz. Hermano, esa bebita no entiende lo que es eso. Ella solo mira lo brilloso y el flickering, ¿cómo se dice? Cómo se mueve esa llama, y le llama la atención. Apenas está entendiendo las cosas del mundo y va a ir poco a poco creciendo y entendiendo más. Pero cuando nos es punto ya de edad, tercera edad, y nos tenemos que ir, no queremos irnos de acá. ¿Se está entendiendo? Que cuando nos explica el Midrash de que una alma es citada por Dios, le dice al ángel, tráeme una alma para sembrársela a un ser humano ahí en la tierra. Y que el alma le dice, me creaste, ¿verdad?, con esta conexión divina, a ti, a tu gloria, ¿por qué me quieres sacar de acá? No quiere irse. Pero una vez que llega acá y forma parte de un cuerpo humano, después no se quiere ir. Pero qué interesante que muchas personas han dado testimonio de que han tenido estas experiencias, de que se mueren y se van, ¿verdad? Y tienen esta experiencia con esa luz brillante, un túnel de luz, y después que sienten todo este amor, que sienten una cosa tan especial que no se quieren desprender, pero de repente el Señor les dice, no, tienes que regresarte, no es tu tiempo, y se regresan. Y después sus vidas son transformadas, que el resto de sus días regresan a Dios y empiezan a dar testimonio de esa experiencia. Y empiezan a convencer al mundo de que hay un mundo allá, que ellos experimentaron y que pueden dar testimonio de que sí existe. Por lo tanto, hermanos, esto nos sirve de lección. A veces no nos queremos desprender de nuestra vida pasada. A veces no nos queremos desprender inclusive de familiares que se han tenido que ir tal vez antes de lo que tenían supuesto de haberse ido. Pero el punto acá es esto. Hay un propósito mucho más allá del que Dios tiene, mucho más allá del que nosotros entendemos que Dios tiene. A veces creemos que el propósito es estar nada más acá, pero el propósito es que crezcamos, que entendamos la gracia, la gloria de Dios y que deseemos estar en su presencia. Amén. Ahora, pone por ejemplo, vamos a leer acá donde dice, podemos observar que todos o algunos de los acontecimientos de la vida del hombre están predestinados. Hay personas que creen que todos nuestros acontecimientos están predestinados. Yo pienso de que algunos. Esa es mi opinión. ¿Por qué? No estoy diciendo que soy más sabio que los sabios. Simplemente, hermano, es que si todo está predestinado, entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el propósito del libre albedrío? Nosotros tenemos que tomar elecciones basadas en decisiones correctas, basadas en el conocimiento que tenemos de parte de Dios. Por eso yo creo que algunos acontecimientos de la vida del hombre están predestinados. Sin embargo, hay una excepción. Hashem no determina si alguien se convertirá en un sadik, en una persona justa, o en un malvado, en un rasha. Cada uno desea cómo conformarse. Cada uno de nosotros va a decidir cómo nos vamos a conformar. Asimismo, con las facultades y capacitaciones que le fueron preordenadas. Entonces, de las cosas que Dios nos ha permitido recibir, capacitaciones,
¿ok? Entendimientos, destrezas que Dios nos ha permitido obtener, nosotros vamos a utilizarlas en la mejor manera que nosotros podemos entender y tengo esperanza de que las decisiones que vamos a tomar van a ser las correctas. El profeta exclamó de esta manera, así dice Hashem, no dejemos que el hombre sabio se jacte de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas, pero dejemos que aquel que reza se jacte de ello, aquel que ora se jacte de ello, de que me conozca, que yo soy Hashem, quien hace justicia y el bien en la tierra. Estas son las cosas que verdaderamente aprecio, dice Hashem. Eso está escrito en Jeremías 9, 22 al 23. En otras palabras, de lo que has recibido, hagamos el mejor uso. Utilicémoslo de acuerdo a la voluntad de Dios para que todo nos salga bien, porque eso es lo que le da agrado al Señor, que hagamos justicia, que hagamos bien, que hagamos las cosas con verdadero aprecio. ¿Ok? Perfecto, ya estamos a punto de terminar. Dice, en referencia a la Metzorá, el Midrash nos enseña lo siguiente, que la Metzorá proviene de lo que es Leshon Hara. Mire, la lepra espiritual en la antigüedad se transfería, se creía a lo físico. ¿Por qué? Por el Leshon Hara, la difamación, el hablar mal, la crítica continua, el tener este tipo de actitudes en la vida. ¿Okay? Dice, Leshon Hara, la difamación, causa de inmediato el estado final del Zarat, el estado final de la lepra. Ahora, ¿qué es lo que les dije yo? Que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler se dedicó a hablar estas pestes, se fabricaron conceptos negativos sobre el pueblo judío, que al punto que decían que agarraban ellos, secuestraban ellos, los mataban, les sacaban la sangre y se chupaban la sangre como que si eran vampiros. Eso se publicó, se hacían paquines, se hacían historietas acerca de esto y se publicaron en periódicos, difamando y llenando las naciones acerca de esta información. Todavía hoy en día hay mucha gente que cree eso. ¿Okay? Dice, si un israelita judío cometía alguna de las transgresiones posibles de ser castigada por la enfermedad de Zarat, si alguien cometió un pecado, una falta, que ameritaba que esa persona recibiera la lepra, la enfermedad generalmente comenzaba con los síntomas que requerían cuarentena y luego se los volvía a revisar. Es decir, si una persona empezaba a demostrar problemas cutáneos en su piel, ¿verdad? Entonces eran puestos bajo observación, eso es lo que quiere decir. Por 7 días primero, si todavía había dudas, se extendía la observación a 7 días más, es decir, por lo menos por 2 semanas. Al fin de ese término, el sacerdote dictaminaba si esa persona no le había crecido, por lo tanto podía reintegrarse a la sociedad, o si había crecido, se decretaba como una persona leprosa y se tenía que salir fuera de la ciudad y vivir esa vida, desgraciadamente, ¿verdad?, como una persona leprosa. En su misericordia, el Todopoderoso generalmente no provocaba de inmediata la aparición de señales definitivas de impureza o tumá, pero él esperaba que durante el periodo de la reclusión requerida el pecador se arrepintiera. ¿Se acuerda cuando Miriam, la hermana de Moshe, lo criticó? Y que ella inmediatamente se le sobrevino una lepra física que se le manifestó inmediatamente. Y ella tuvo que ser dejada fuera por 1 semana. Como castigo, se tuvo que excluirse, tuvo que estar fuera del campamento por 1 semana. Y cuando le vinieron a reclamar a Moshe, le dijo, ¿pero por qué permites esto para con tu hermana? Perdón, Moshe reclamó al Eterno y entonces el Señor le dijo, si él hubiese cometido una falta para un familiar o a su padre, no, ella hubiese sido castigada. Entonces, en otras palabras, el Señor está diciendo, ella ha faltado. Ella ha cometido una falla, por lo tanto, te necesita una consecuencia. Y ella, como una líder, tiene que ser ejemplo. Por lo tanto, la esperaron. Una vez que ella reingresó en presencia del sacerdote, que tuvo que venir afuera, el sacerdote tenía que salir afuera del campamento, la investigó y dictaminó que no había crecido, por lo tanto, ella inmediatamente fue declarada limpia y fue reintegrada al pueblo y continuaron su trayectoria.
Entonces, tenemos un ejemplo bien claro, que Dios no hace excepción de personas. Entonces, la parte de hablar mal, Dios habla sobre que la llaga de la lepra, dice de que era que se sumergía en la piel. Es decir, la llaga empezaba alrededor, pero dice que se hundía la piel. Cuando se hundía la piel, ese era el problema. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque uno tiene que darle vuelta a estas implicaciones espirituales. Es una cosa física, pero hay una implicación espiritual. Hay personas que no pueden detener la actitud esta de estar hablando, de estar criticando, de estar diciendo cosas, de estar hablando de mal. Se suponen cosas, se imaginan cosas. A veces dicen, es que yo creo que fulanito es tal cosa, pero es que no puedes estar diciendo de que tú crees que fulanito es tal cosa, porque lo que va a suceder es que estás inyectando una información que va a tener efectos, porque a veces las personas escuchan, no escucharon el yo creo, escucharon así es. No se trata de lo que uno dice, porque a veces uno dice las cosas con buena inclinación, pero a veces hay personas que escuchan con oídos también inclinados hacia el mal. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado de no gestionar posibilidades que alguien tome estas informaciones de una manera negativa. Sin embargo, dice, había una clase de pecado que era diferente y la persona culpable padecía de inmediato los síntomas definitivos de la lepra. Ese pecado no era, según nuestras posibles conjeturas, ni asesinato, ni idolatría, ni inmoralidad, sino que era la ofensa del leshón, de hablar mal. ¿De dónde viene la palabra leshón? Es bien interesante, porque ¿cómo se le dice al cerdo en algunos países también? No tengo que explicar la implicación de la palabra cerdo, entonces. Es decir, el hablar mal de tu prójimo, que nosotros hablemos mal del prójimo, estamos actuando de una manera demoníaca, de una manera sucia, no solamente estamos echándole suciedades a la persona, estamos implicando a la persona en cosas sucias, envolviendo a la persona en cosas sucias, pero también nosotros estamos produciéndola, lo cual significa que somos portadores de ese mal. Y no podemos permitirnos llegar a eso. Perfecto. Entonces, la acción de difamar al prójimo está prohibida por la Torá. Nuestra parachá nos muestra la gravedad de esta ofensa. Dice, Zot tijie Torat Hametzorah. Estas son las leyes de la Torá respecto al leproso. No la vamos a, pero están en Levíticos 14 en adelante. ¿Ok? Simplemente mire acá. Nuestros sabios explican que la palabra leproso es un acróstico que significa Motzi Shem Ra, que significa que da mala fama. Y se traduce en una sola palabra a difamador. Difamador. ¿Ok? También se puede connotar de mal nombre o de mala reputación, entendiéndose que se refiere a que la persona es un difamador, un burlador, un escarnecedor. La persona que anda difamando a la gente es, cuando la palabra dice en el Salmo 1, que el hombre dice, bendito es el varón que no comete pecados ni en sí de escarnecedores, se ha sentado. Escarnecedor es un burlador que se burla echando mala cizaña acerca de las otras personas. Dice un chismoso o una chismosa. Debido a que el leshon hara es uno de los pecados más serios que se castiga con la enfermedad del zarat, los síntomas definitivos de tumá aparecerán sobre la persona de inmediato. Eso ¿me entiendes? Hay muchas personas que han dejado de crecer, pero creer en esto, porque no se manifiestan cosas, ¿me entiendes? Pero lo que estamos hablando aquí es la profundidad donde llega. Por eso es que habla de que la piel se hunde, porque lo que Dios quiere es que analicemos los adentros nuestros, cómo estamos pensando, de qué manera nos estamos inclinando. Okay. Dice, porque es el pecado del leshon hara tan severo. ¿Por qué es que es tan severo este pecado de la lengua? Que debe de ser castigado con la enfermedad del zarat o lepra en su manifestación más extrema. ¿Por qué? Esta es la respuesta. Si alguien habla leshon hara, se le considera igual que alguien que niega al Todopoderoso. ¡Wow! Porque está negando la gracia de Dios. Está negando la gracia del Mesías. Está negando la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice, igual que alguien que niega al Todopoderoso y transgrede la Torah en su totalidad. Con respecto a este individuo, Hashem dice, yo y él
No podemos coexistir en el mundo. Ahora, vamos hacia adelante porque el tiempo apremia. El punto número 2, el grado de maldad de esta transgresión sobrepasa a otras debido que esta daña a todas las partes involucradas. Al que habla lo está dañando, aunque la persona piense que no. Al que escucha lo está dañando y a la víctima. Son 3 los que son dañados. Un caso en el lesión le provocará la muerte a 3 personas y a toda una ciudad entera. Fue la difamación que hizo Doeg con respecto a David. Doeg es una persona que le llevó el mensaje al rey Saúl. ¿Se acuerdan cuando andaba David con hambre? ¿Ok? Y que andaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar y él finalmente llegó con sus hombres al tabernáculo y no había más que darle de comer. Él pidió ayuda al sacerdocio y el sacerdocio le dice, aquí no hay más que cosas santas. Es decir, el pan que tenemos es el pan de la propiciación. Y entonces, sabiendo de la ley, David le debe de haber dicho, solamente se permite de que alguien coma que no es sacerdote de este pan si hay hambre o si está la vida de por medio. Por lo tanto, eso es lo que los sabios nos comentan, que es la única manera que se puede compartir. Entonces, le dieron el pan. Y también él preguntó que si habían armas. No habían armas. Entonces, lo que se le dio fue lo que ellos tenían guardado, que era la espada ¿de quién? De Goliat. Que él mismo había vencido a Goliat con esa espada, ¿verdad? Con la propia espada de Goliat, con esa misma espada le cortó la cabeza al enemigo. Entonces, ¿qué sucedió? Que Doeg llevó el chisme a Saúl y se lo presentó de manera de que David estaba recibiendo ayuda del sacerdocio. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Vino y mandó a matar a esos sacerdotes, causando, o sea, la manera como Doeg presentó la información era de que estaban siendo secuaces de David, que lo estaban ayudando en la traición, supuesta traición, que no había traición ninguna, porque si David hubiese querido matar a Saúl, lo hubiera hecho en varias ocasiones y no lo hizo. Entonces, terminamos con esto. Hay 10 pecados que causan o causaban el Zaraat en los tiempos bíblicos y son los siguientes. Servir a ídolos, que es Abodá Zará. La idolatría es una de las causas que producen la lepra espiritual. Y no solamente la lepra física. Yo quiero que lo analicemos esto desde el punto de vista espiritual. Hermano, la idolatría es corrupción, es la manera más corrupta, es violar toda la Torah, porque está al adorar a otro ídolo, adorar a otra entidad inventada por los seres humanos, estamos negando la existencia del único Dios vivo y verdadero. Segundo, la inmoralidad. Ya no necesita mucha explicación. La inmoralidad es de usar lenguaje obsceno, malintencionado, atrevido, sucio y todo lo que se deja venir con el tipo de vida sin moral. ¿Okay? Número 3, asesinar. Yo no sé por qué, ahí escribiendo rápido, ahí dispensa. Profanar el nombre de Hashem, debería haber sido ahí, perdonen, no sé qué estaba haciendo yo. Profanar el nombre de Hashem significa a veces utilizar el nombre de Dios en vano. Jurar sin necesidad, eso no se debe de hacer. Las blasfemias, insultos con respecto al Todopoderoso. La queja o el insulto hacia Dios. Hay personas que utilizan hoy en día, a veces dicen en las películas, dicen una mala palabra y después dicen el nombre de Jesucristo o al revés. Esas cosas no lo deben de hacer, o el nombre de Dios no deben de hacerlo porque son blasfemias, insultan a Dios. Ejemplo es Goliat. Goliat, cuando insultaba al pueblo de Israel, insultando a su Dios, estaba diciendo malas palabras en contra de Dios. Por eso le costó su cabeza. Robar al público. Robar al público es inflamar precios, engañar, sacar provecho, engañar a la persona, ¿okay? Cometer fraude. Número 6, desempeña funciones que no le están permitidas. En el caso de usurpar posiciones, decir a alguien, mira, fulanito dijo esto, es una mentira, eso no se debe hacer. En el caso de situaciones bíblicas, usurpar funciones sacerdotales, como decir quemar incienso
o hacer sacrificios, que algunos de los líderes, tanto del norte como del sur, cometieron esa falta en Israel y les causó la muerte. El engaño, mentira, el fraude, no se debe de engañar. El leshon hara, que es el chisme, la mala lengua. Y después el número 9, mal de ojo, la envidia, ser miserables, es decir, fijados en cosas insignificantes, especialmente cuando se trata de dar pan. Si uno, hermano, no quiere compartirle a alguien pan porque uno tiene dudas, porque uno dice, pero este está completo, pero se mira que está ahí como que mejor no le dé nada, porque si ya vio con esa actitud, no es que sea un pecado que usted tenga dudas, pero si lo va a dar pellizcando de regreso, mejor no dar, ¿ok? El mal de ojo, actuar con actitud miserable, desear lo ajeno, desearle el mal a otro, ese es el mal ojo. 10, jurar en vano, tomar el nombre de Dios en vano, es también una falta, como lo decía aquí anteriormente. Profanar el nombre, ya sé lo que estaba queriendo decir, el Hilul Hashem. Hilul significa profanar el nombre. Cuando nosotros nos comportamos fuera de orden, avergonzando al cuerpo del Mesías, avergonzando a Dios, porque la gente espera ver mejores frutos de nosotros, estamos haciendo el nombre de Hashem Hilul, que significa es profanar el nombre de Dios. Entonces, esos son los ejemplos. Yo sé de que podríamos decir más, hermanos, pero no quiero cansarles. Hay otras escrituras en el Nuevo Testamento que me hubiera gustado compartir, pero vamos a dejarlo acá. Yo espero, Padre Santo, que en el nombre de Yeshua, esta palabra haya sido de abrirnos el entendimiento, más que todo, acerca de cómo se percibían estos conceptos en la antigüedad. Que amplifiquemos nuestro entendimiento del contexto bíblico para que lo podamos aplicar adecuadamente a nuestra vida cotidiana de hoy. Te pedimos, Padre Santo, que sea de edificación, no de acusación ni de convicciones negativas, pero de una convicción pura que traiga mejor criterio, mejor entendimiento para nuestra aplicación concerniente a tu Torah y a todos los mandamientos. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, lo pedimos y el pueblo dice, Amén. Shalom.